Bueno, buenos días a todos. Esta mini reunión es un poco como para aclarar toda la situación que anduvo dando vuelta con respecto al tema de los números y de cómo se informan los números en función de lo que había salido en la sala de situación o lo que se actualiza en la sala de situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y lo que informamos como Secretaría de Salud en el municipio y por qué esa diferencia de números. Todos nos abrevamos en la misma base de datos que es el CISA, con la diferencia de que esto tiene diferentes niveles de acceso y al nivel de acceso que tenemos nosotros en el municipio se hace una extrapolación de datos que en su momento nosotros no hacíamos al principio de la pandemia y cuando teníamos pocos casos, se iba informando diariamente porque nos iban informando con el resultado del laboratorio, a medida que iba saliendo el resultado del laboratorio. Por lo cual, al tener pocos casos, esto fácilmente en el día se sabía cuántos eran los casos positivos que teníamos en la ciudad. A medida que fueron aumentando el número de casos, esto se fue dificultando y empezó a haber un sesgo importante en la información en el día a día, porque era toda información que se hacía en forma manual y voceada, ¿no? O sea, salieron fulano de tal positivo, fulano de tal positivo, con lo cual llegó un momento en que tomamos la decisión de informar a día vencido. ¿Qué significa informar a día vencido? Que informamos con la actualización de la base del CISA que se produce a las 0 horas de cada día. Por lo tanto, nosotros lo que estamos informando en el día de hoy y los datos consignados en el parte del día de hoy es la información que tenemos de la base de datos cerrada a las 0 horas del día de hoy, ¿sí? Por lo tanto, información referenciada ayer y de ayer para atrás, cuando se producen estos cuellos de botella dentro de los resultados laboratoriales, como se viene dando, por la alta cantidad de muestras que ingresan al INE, y que nosotros tenemos acumulado alrededor venimos con una acumulación de 800 a 900 muestras diarias. Por lo tanto, esas 800 a 900 muestras diarias acumuladas no significan que ayer se hayan realizado 900 testeos, ¿sí? Esos son de ayer hacia atrás. El resultado que nosotros informamos ayer está compuesto por un 20% de pacientes cuya fecha de ingreso, cuya muestra ingresó al INE el día 29 de agosto. El 25% cuya muestra ingresó al INE el día 30 de agosto. El 25% cuya muestra ingresó el día 31 de agosto y el 30% de las muestras ingresadas el 1 de septiembre. Entonces, ese dato de 311 se compone de 4 días de testeo. Y no significa que se hayan cerrado esos 4 días de testeo. No, nos siguen quedando todas las muestras que ingresaron como 2 de septiembre, más el acumulado de lo que todavía falta procesar de esos 4 días, que siguen dando esta carga de 800, 900 muestras acumuladas por día. Esto yo quisiera que quede bien claro y que ustedes me digan si esta información está siendo transmitida claramente, porque la verdad que a nosotros nos molesta mucho que haya gente que nos tilde de mentirosos. Y si bien no nos gusta la situación sanitaria que tenemos en la ciudad, porque no nos gusta transcurrir una pandemia, es lo que la realidad nos ha dejado. Pero jamás diríamos mentiras con respecto a lo que es la situación sanitaria de la ciudad. ¿Está claro? O sea, esto nosotros queremos que quede claramente reflejado en la noticia, porque yo no me voy a exponer a que gente con conocimiento del tema o sin conocimiento del tema nos tilde de mentiroso, nos tilde de que, o 311 casos en un día en Mar del Plata. No, miren, la verdad que si yo les digo los números de la base del CISA cerrado al día, a la noche del primero, en realidad los casos nuevos confirmados en Mar del Plata hubieran sido 105, porque son los 105 que nosotros informamos que fueron positivos el día 1 de septiembre. ¿Está? Todo lo otro es todo arrastre, ¿sí? Por el cuello de botella que tienen a nivel de laboratorio. Y porque para tener una información no sesgada, decidimos que la información baje desde la actualización de la base de datos
a las 0 horas de cada día. Ministerio de Provincia hace el cierre junto con la base nacional, y hace el cierre de la base nacional a las 6, 7 de la tarde, cuando informa el Ministerio de Salud de Provincia. Entre las 6, 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, que cierra la base que se hace la actualización, transcurren 5 o 6 horas en donde los laboratorios pueden seguir cargando información. ¿Sí? Entonces vamos a tener también esa diferencia entre el número que puede dar la sala de situación del Ministerio y el número que damos nosotros al día siguiente. De cómo informa el Ministerio y demás, bueno, se hacen cargo ellos, nosotros nos hacemos cargo de cómo informamos y de dar las explicaciones que creemos que tenemos que dar y que quede claramente la información consignada a partir de cómo informamos nosotros. Luego, con respecto al tema de los recursos humanos y a la situación de las camas operativas, estamos trabajando en forma coordinada, tanto el sector público como el sector privado, para poder dar la mejor respuesta posible en términos de los recursos que tenemos disponibles. Si bien hay recurso físico, sí hay un faltante de recurso humano dentro de lo que es cuidados críticos, que además también es una situación estructural de la ciudad de Mar del Plata que se agrava en términos de la pandemia. En ese sentido estamos trabajando para ver si propiciamos mejores respuestas para tratar de que puedan esas camas que están disponibles ser ocupadas con un recurso humano que pueda ir trasladándose de un sector a otro, y en caso de que fuera necesario poder atenderlas de esa forma sin que esto nos lleve a un colapso del sistema sanitario. Así que estamos trabajando tanto desde el primer nivel como desde el segundo nivel, como desde los hospitales provinciales, junto con todo el sector privado. Ayer tuvimos una reunión con todos los directores de las clínicas y sanatorios, trabajando diferentes estrategias, no solamente en el tema de la cobertura del recurso humano, también en la disponibilidad de camas, también en las estrategias que tiene implementada el municipio respecto a todo lo que son los casos sospechosos, como para poder facilitar el giro cama, que cada una de los pacientes que están sospechosos no ocupe innecesariamente una cama, siempre que el criterio clínico médico, por supuesto, lo permita, porque hay muchos pacientes que quedan internados como sospechosos, pero que una vez que son descartados para COVID deben seguir internados en otra área de la institución porque su estado general así lo requiere. Esto se está trabajando en forma coordinada con provincia, con nación y con todo el sistema privado de la ciudad para que como sistema sanitario podamos dar certezas y seguridades en la atención de los pacientes afectados por el COVID. Respecto al recurso humano, secretaria, ¿se puede pensar, por ejemplo, en la llegada de profesionales de localidades vecinas que quizás no están tan afectadas? ¿Existe esto como posibilidad? Sí, existe. Yo de hecho he estado hablando con un par de secretarios de salud de localidades vecinas que tienen menos incidencia de casos para ofrecerles la disponibilidad. Hay disponibilidad de becas becas de contingencia por parte del Ministerio de Salud de la provincia, y se está evaluando también algún sistema de pago por parte del municipio, como para poder, y la forma legal, ¿no es cierto?, de contratar a estas personas. Nosotros lo hemos estado hablando, ellos están trabajando también ya les digo, he hablado con 2 secretarios de salud, también estamos en contacto con gente de Capital que estarían dispuestos a venir, y también es una realidad, o sea que en la medida en cómo se mueva la infección en Capital y en AMBA, hay que ver si no quedan algunos también recursos disponibles ahí como para que vengan a la ciudad. Doctora, Leticia Seriani anoche dijo que con estos números, Mar del Plata la semana próxima estaba lejos de volver a la fase 4. ¿Ustedes están en esa línea de acuerdo a lo que manejan? Nosotros estamos en comunicación permanente con el intendente y haciendo las evaluaciones que correspondan para poder definir si vamos a seguir en fase 3, si vamos a volver en fase 4. Esto es una decisión que se va a tomar, creo yo, en el día de mañana, y siempre las decisiones se han tomado en forma coordinada con la provincia. O sea, en este sentido,
Siempre los sábados Guillermo tenía la discusión con el jefe de gabinete de provincia, con los números que tenía la ciudad, con los números que tenía epidemiología de la provincia, con las realidades que teníamos, y esas decisiones siempre fueron consensuadas y esta no va a ser la excepción. Doctor, algo mencionó en el anterior, al comienzo de esta conferencia, pero ¿qué estrategia a corto plazo se busca implementar para evitar este colapso sanitario? La estrategia que nosotros tenemos es, estamos trabajando con los alumnos de sexto año de FASTA. Ellos van a incorporarse dentro de lo que es la práctica de atención comunitaria a los CAPS y a los centros COVID del primer nivel. Y nosotros de ahí lo que vamos a tratar es de liberar horas de atención médica hacia lo que es el sistema público. No podemos hacerlo de otra forma, no lo podemos hacer hacia el sistema privado, pero hacia el sistema público. Porque el modular tiene 70 camas, de las cuales están habilitadas 25. Entonces es una capacidad ociosa en cuanto a recursos físicos que hoy lo tenemos que nutrir de recursos humanos. Sí, doctora, ¿hay posibilidad de sumar más hoteles para poder albergar a gente que no necesite terapia intensiva? Y por otra parte, ¿qué pasó con esos centros que se presentaron al principio de la cuarentena, como por ejemplo el Club Talleres, donde se había hablado de que iba a haber posibilidad de albergar a mucha gente? No, el Club Talleres no estaba como posibilidad de albergue, sigue estando como posibilidad de centro de atención, ¿tá? Y sigue estando armado como posibilidad de centro de atención. Hasta ahora, y es un centro de testeo, digamos, ¿tá? Hasta ahora no ha sido necesario abrir ningún centro más de testeo más allá de los que teníamos, a partir de los 5 CAPS que tenemos trabajando en triage en forma coordinada con los 2 centros COVID que son el SEMA y Malvinas. Lo que sí probablemente estemos abriendo hacia la semana que viene, y esto fue por una cuestión hablada puntualmente con la gente del Centro 2, es poner un móvil para atención de COVID en el Centro 2 para, para mejorar, digamos, la atención entre lo que es paciente con triage respiratorio y paciente no respiratorio, por la estructura que tiene. Ustedes saben que el Centro 2 está funcionando adentro de la sede del SOIP, entonces ahí tenemos pacientes de la guardia, pacientes del CAPS, mutualizados del SOIP y pacientes que van a hacer el triage respiratorio. Entonces, lo que van a ver ustedes en la puerta del SOIP va a ser un móvil que lo que vamos a hacer por ahí es canalizar lo que es el triage respiratorio para mejorar la circulación y la atención del resto de los pacientes afectados a la guardia y al CAPS propiamente dicho, y que no son respiratorios dentro de la estructura del SOIP. Doctora, ¿se está trabajando en conjunto con los centros privados? En su momento se hablaba de que los mismos no estaban dando la información necesaria de los análisis que se estaban llevando a cabo, los testeos. ¿Cómo está la situación ahora? No, de hecho ayer hubo una reunión con todos los directores del sistema privado de la ciudad, junto con la región sanitaria, la Secretaría de Salud y el Intendente, y se está trabajando bien y se está trabajando en forma coordinada. Se ha mejorado muchísimo el flujo de la información, todavía nos cuesta, porque muchas veces cuando se demora el parte es porque nosotros, si bien los casos confirmados, como les decía al principio, es el acumulado a las 0 horas de ese día, las altas son las que se producen efectivamente en el día que se está dando el parte, y la disponibilidad o la utilización, mejor dicho, de las camas de terapia intensiva no COVID y de camas de terapia intensiva COVID son las que se producen, las que tenemos disponibles por la información de la clínica al momento del parte. Entonces, hay algunos que todavía cuesta que hagan más fluida el tema de la información, pero se está trabajando bien, y ellos están trabajando de hecho con los laboratorios dentro de la red laboratorial de Arlins Malbrán para lo que es la detección del paciente positivo. O sea, no hay en ese caso, en este momento no hay impedimentos en cuanto al trabajo y a la coordinación que estamos llevando adelante con el sistema privado. Doctora, ¿hubo algún caso positivo en el centro de hogar de ancianos municipal en la calle 2 de octubre? ¿Cómo se actuó en el caso de que si hubo alguno? Sí, hay 2 casos confirmados. Se activó el protocolo. En el hogar de ancianos ya se había preparado para si ocurría este evento. Hay preparada una habitación de aislamiento.
Y ahora hay otros 2 pacientes que son sospechosos, que están siendo testeados, y bueno, y estas personas están cortizadas junto con el personal que los asiste. Así que se activó el protocolo y está todo controlado. Viviana, recién hablaban de por qué quizás en el momento de dar el parte y en el marco de esta diferencia de números que surgió en estos días, se espera hasta quizás las 9, 10 en relación a las altas o la situación de camas. ¿El municipio siempre tuvo acceso a los datos del CISA a partir de las 0 horas? Porque en un momento creo que mayoritariamente se había entendido como que era hasta las 21:30, por eso se cortaba y a partir de ese momento se emitía el parte. Cuando era hasta las 21:30 era cuando yo les comenté al principio que se hacía esta transferencia de datos voceada, te llegaban vía papelitos anotados y vía WhatsApp te llegaban los nombres de las personas y los números de documentos que el laboratorio estaba informando como positivos, ¿sí? Y era eso la única información que nos llegaba. Cuando nosotros decidimos, y el CISA mismo cerró la actualización a las 0 horas, porque antes hacían actualizaciones en diferentes horarios del día, terminaron cerrando cuando fue el cúmulo de casos a nivel nacional, terminaron cerrando la actualización en un solo corte a las 12 de la noche, y eso es lo que nosotros podemos ver. Durante el día nosotros no podemos ver la base de datos del CISA, cómo se va actualizando. Esa es la diferencia que tenemos con otros niveles de acceso, que son los niveles de acceso a toda la base nacional, que sí lo tienen los ministerios. Viviana, cuando en un grupo familiar da un positivo, el resto de la familia la aíslan y le dicen que actúen como positivo, pero sin hacer el hisopado, que estén adentro hasta que tengan un reporte diariamente. Esto es una pregunta de un oyente. Sí, el protocolo es el siguiente. Dentro del contexto familiar, una persona da positivo, el resto de los convivientes deben ser aislados como contactos estrechos convivientes, ¿sí? Mientras no desarrollen síntomas, no son considerados positivos. Si alguno de esos contactos estrechos convivientes desarrolla síntomas, en la fase de transmisión comunitaria no se realiza el hisopado y sí se carga como caso positivo por criterio clínico epidemiológico. O sea, y es informado dentro del total de positivos, ¿no? O sea, en este momento, para informar el total de positivos, hay 2 vías. Una, que es el hisopado, y es confirmado como positivo, y otro, un contacto estrecho conviviente o un contacto estrecho laboral, que dé con la condición de contacto estrecho y que se haya desarrollado síntomas. Esos 2 contactos estrechos, esas 2 variables, digamos, son cargadas como positivos con criterio clínico epidemiológico. Viviana, recién hablaban de la ocupación de camas hace un ratito, y si bien en el parte se va enumerando cuáles son... si bien se va enumerando la cantidad de camas ocupadas en el parte nocturno, difiere un poco la realidad de la que plantean los sanatorios privados respecto a la saturación. ¿Existe un relevamiento unificado y concreto respecto a cantidad de camas disponibles, más allá de que sean del sistema público o privado? ¿Cuáles están ocupadas? ¿Cuáles son UTI? ¿El personal? ¿Y por qué difiere de alguna forma el planteo del sector privado respecto a la saturación en relación a las 60 camas o un número similar que habría? No, las camas disponibles para COVID son muchas más que 60 camas. No, digo ocupadas. La cuestión es así, se hizo una primera planificación respecto a camas COVID que fue de acuerdo a lo que cada institución tenía como recurso físico y como recurso humano para atender. De hecho, en estos últimos días, por ejemplo, hay un efector de salud que siempre mantuvo 14 camas operativas y en estos últimos días cerró un ala de internación y pasó a tener 25 camas operativas para COVID. Esto es dinámico, o sea, hoy te puedo decir, tenemos 110 pacientes internados COVID y tenemos 20 camas disponibles y mañana probablemente tengamos 80 pacientes COVID internados y tengamos 40 camas disponibles. ¿Por qué? Porque cuando la clínica informa las camas ocupadas que tiene, informa lo que tiene ocupado tanto por confirmado COVID como por sospechoso que está a la espera de un resultado, ¿tá? Te informa el total de la ocupación de las camas, ¿sí? Ese sospechoso que está a la espera de un resultado normalmente es alguien con una patología o con comorbilidad, pero raramente requiere una cama de terapia intensiva, ¿sí? Entonces, la situación crítica empieza a tornarse cuando no tenemos las camas de terapia intensiva en cantidad suficiente para atender al que lo requiera en COVID, que es un paciente que está en aislamiento, como aquel que no lo requiera y que sea, o sea, que requiere una cama de terapia intensiva, pero que no sea COVID, ¿tá?
O sea, esa es en la situación crítica. En lo otro, han ido ampliando la capacidad operativa en la medida en que han surgido más casos COVID de internación general, clínica general, digamos, pero COVID positivo. Doctora, ¿se tiene el registro de los agentes municipales que están con COVID en este momento, sea de la Secretaría de Salud y en general? A ver, me acabo de enterar cuando venía para acá que tenemos tenemos, por ejemplo, hoy tuvimos una flota de SAME de guardia de hoy que tuvo que ser en cuarentenada porque una de las médicas es contacto estrecho de su pareja que es positivo en otra institución de internación. Nosotros como casos positivos, en este momento tenemos 3 casos positivos, ¿sí? Ahora, como personas aisladas, por ser contactos estrechos, no solamente estos 3 positivos, porque estos 3 positivos, uno es de SAME y otros 2 son de 2 CAPS, como contactos estrechos de otras instituciones, dentro del personal de salud deberemos andar por las 24 o 25 personas que están aisladas, digamos. Doctora, con respecto a la situación que estamos viviendo en este momento, desde el momento que se determina un caso positivo, si no tiene síntomas, son 10 días y se considera que a los 10 días ya está liberado del virus. ¿Eso se puede mantener? ¿Es totalmente seguro ese criterio? Y por otro lado, ¿qué mensaje le daría a la población con respecto al comportamiento que está teniendo en fase 3, donde uno observa que todavía se siguen realizando tareas que por ahí no sería conveniente que se realicen? Por protocolo son 10 días desde el inicio de síntomas, el aislamiento estricto para poder obtener el alta, con 72 horas inmediatamente anteriores sin síntomas, ¿sí? Sobre lo que hace a todos los pacientes que están en fase ambulatoria, que son el 90 o el 88, 90% de los pacientes confirmados en la ciudad, con los médicos del sistema municipal, y sí, hay algunos que en el día 10 obtienen el alta, hay otros que la obtienen en el día 11 o 12, porque sí somos muy estrictos respecto a estas 72 horas sin ningún tipo de sintomatología. Y la otra pregunta era... ¿Qué recomendaciones? Las recomendaciones. Con el comportamiento de la sociedad en fase 3. Las recomendaciones con respecto al comportamiento en fase 3 siguen siendo las que hemos hecho siempre y apelando a la responsabilidad social. Nosotros tuvimos la posibilidad de llegar a una apertura de la ciudad y estábamos todos contentos y no hicimos uso en muchísimos casos de los protocolos que tendríamos que haber respetado, ¿sí? O sea, cuando no estaban, hoy siguen estando ahora, pero no estaban autorizadas las reuniones se producían, se festejaban los cumpleaños de 24 o 30 personas, como lo hemos visto en muchas de las investigaciones epidemiológicas que se han desarrollado. A muchísima gente no le importó, o entendió que ya estaba, que esto ya había pasado, o nunca había comprendido el mensaje. Entonces, hoy lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros no respetamos la fase 3 como la debemos respetar, si nosotros no salimos a hacer únicamente lo que es la compra esencial, y si a su vez salimos y cuando lo hacemos no respetamos los protocolos, no nos manejamos con el barbijo, no utilizamos las medidas de protección hacia uno y hacia el otro, realmente va a ser difícil bajar la cadena de contagios. Y en tanto y en cuanto no se baje la cadena de contagios, va a ser muy difícil volver a otras fases de mayor apertura. Entonces, los protocolos están para ser cumplidos. Uno entiende que vive en una sociedad y ha vivido siempre en una sociedad muy poco apegada al cumplimiento de normas. No nos caracteriza a nosotros como sociedad en la Argentina esta circunstancia, pero me parece que debemos tener en cuenta y debemos comprender la gravedad del problema para poder ser estrictos en el cumplimiento de los protocolos.